Buenas noches a todos y bienvenidos a este inicio de un gran curso. Creo que nunca empecé con esta introducción porque así como vamos a ver, el eneagrama es un sistema muy completo sobre el conocimiento del ser humano, sobre la evolución psicoespiritual, sobre la comunicación entre nosotros. Y es un sistema que es muy antiguo, tiene orígenes de más de 3000 años. Incluso Pitágoras lo utilizaba en sus iniciaciones. Después vamos a presentar también un corto histórico sobre el origen del eneagrama y también más nuevo fue resucitado por por Gurdjieff, por Oscar Ichazo de Chile y es ampliamente utilizado por estados, tienen departamentos de eneagrama, uh, como se dice CIA en español. El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos lo utiliza para dar misiones a sus agentes secretos porque se descubrió que es el sistema que más puede reflejar la identidad, la personalidad del ser, pero evidente que nosotros acá lo utilizamos como y lo integramos desde la perspectiva esotérica del yoga como un sistema de autoconocimiento y transformación. Es algo excepcional y también presentarlo de un modo iniciático es mucho más. Evidente que no se va a tratar solo de presentar las tipologías del enneagrama, porque eso puedes llevar cualquier libro y leer las características o identificar la tipología que nos corresponde, sino integrar, poder integrar este conocimiento en un sistema más amplio y entenderlo y transformarnos, purificarnos y elevarnos y complementa muy bien el sistema yoga y el sistema tantra. Complementa muy bien lo que nosotros practicamos en esta academia espiritual de yoga esotérico. El material de la clase introductoria que va a tener algunos puntos. Es un poco amplio. Yo también soy curioso a ver si lo podemos integrar. Si no, no hay apuro. Lo más importante es que asimilemos correctamente las informaciones. También vamos a realizar una integración iniciática en los misterios del eneagrama y gradualmente y progresivamente vamos a integrar algunos aspectos para entender de dónde viene el eneagrama, un corto histórico, una introducción y también cómo se forman las tipologías del eneagrama. Al integrar un sistema amplio, complejo, en un medio, en un contexto iniciático, eso es más especial y nos puede ayudar más directo. Bueno, entonces el eneagrama es un símbolo espiritual fundamental y tiene una y significado e importancia que vamos a tratar de presentar este aspecto. La intención actual es de hacer 12 clases del curso con clases de presentar la teoría del enneagrama, también con algunos elementos prácticos, evidente, y después integrar 4 clases de seminarios.
si de algún modo el curso necesariamente se va a extender por más clases, bueno, vamos a ver también la manera en la cual podemos asimilar los elementos fundamentales. El eneagrama es literalmente, así como el nombre lo indica, una figura geométrica formada por 9 aspectos o lados. N viene del griego, de una palabra griega que significa 9. Y vamos a ver también la simbología del 9. Grama significa figura. Entonces, eneagrama, como es pentagrama, es una figura con 5 puntos. Eneagrama es una figura con 9 lados. En esta dirección, la tradición del eneagrama al unísono con otras tradiciones espirituales auténticas de la humanidad afirma que existe entre el ser humano como un todo y el universo una correspondencia perfecta. Entonces, al nivel del universo existe también 9 aspectos fundamentales. Y al ponernos al unísono el microcosmos de nuestro ser con el macrocosmos, nosotros llegamos a conectarnos con algo universal. Y esta es la esencia de cualquier camino espiritual, la conexión del ser con algo universal es el fundamento de cualquier camino espiritual, como es también del yoga, de cualquier camino que merece este nombre. Y el camino de lo finito hacia lo infinito es la esencia de un camino espiritual. Entonces, al identificar en nosotros y hacer la conexión con lo que es infinito, con lo que es universal, con lo que es trascendente, es también la meta del eneagrama. La meta del eneagrama es la de constituirse en un uh, real y auténtico camino de evolución. Es un símbolo cuyos significados profundos aún esperan ser estudiados y profundizados. Es un símbolo que, como así vamos a ver, incluso desde la lección de hoy, todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede utilizarlo para transformarse psicoespiritualmente, para transformar toda su vida. Es un símbolo cargado de poder, de eficacia espiritual y así por el lado espiritual, el eneagrama se revela como un guía, como un compañero y un vehículo poderoso que nos acompaña y de este modo obtener un apoyo muy directo e inmediato que se dirige a la naturaleza humana profunda o lo que se llama al alma humano. Muchos caminos se dirigen al espíritu, pero este integra la naturaleza humana. Es un camino que va desde la naturaleza humana, desde nuestra personalidad, desde nuestro ego, desde nuestra alma y así nos conduce gradualmente hacia lo que es profundo. Um, el eneagrama es una herramienta para despertar el alma, para la transformación espiritual, una herramienta que podemos aplicar, que podemos utilizar de una manera muy sencilla si hemos comprendido correctamente ciertos principios espirituales fundamentales. Pero porque es una figura que representa 9 aspectos fundamentales y no 8 o 7 o otra cantidad. En todas las tradiciones ocultas de la humanidad, el número 9 desempeña un papel muy importante.
y por excelencia es un número de poder transformador. Los indios dicen que es un número tántrico y que es el número del Shakti, es el número de la fuerza transformadora del universo. En la tradición occidental, el número 9 tiene un cierto carácter iniciático y es un número mágico. También se le llama la clave del universo, el número 9. Ah, y eso es así porque la frecuencia vibratoria del 9, la resonancia del 9, que Pitágoras ya lo integraba en sus iniciaciones iniciáticas hace más de 2000 años, uh, estos, estas vibraciones están conectadas con todo lo que significa manifestación, con todo lo que significa creación, todo lo que significa el mundo manifestado. Y vamos a ver de qué modo pasa eso. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, 5 más 9, ¿cuánto es? 14. 1 plus 4 es 5. Así que volvemos al mismo número 5. Entonces el 5, el 9, tiene de un modo el valor del cero en el sentido que sumado a cualquier número nos da en la base decimal el mismo número. Pero sin embargo, el número 9 produce un aspecto transformador dentro del número sobre el cual él tiene efecto. Porque le quiero mostrar, según la numerología, no es nuestra meta entrar en aspectos de numerología, pero poder entender el valor especial que lo tiene y el símbolo y el valor y las propiedades que los tiene el número 9. Tiene también otras propiedades, pero también del punto de vista de la numerología, tiene estas propiedades que son fundamentales y son importantes. No cualquier número tiene estas propiedades. El número 9 en la tradición sufí denota no solo el final del camino espiritual, por tanto la perfección, sino también el medio de conocer al absoluto. Y también es la base esotérica, la base oculta de todo el universo, de todo el cosmos. Y vamos a ver también, según el enneagrama, cómo se integra el número 9 con otro número, que es, ¿qué otro número fundamental? El 7, por ejemplo, que es de hecho, 7 es 6 plus 1 porque los primeros 6 chakras tienen polaridad, tienen una característica y el último chakra tiene algunas características especiales. Los iniciados sufíes decían que el que comprende muy bien la importancia y el significado de este número, sabe todo, conoce el universo entero. Uh, Entendamos bien lo que significa el número 9 y no se apuren porque van a ver que el número 9 dentro de la tradición Samkhya, donde hay tres tendencias de la naturaleza, que es la tendencia hacia inercia, la tendencia hacia el dinamismo, la inercia hacia la armonía, que es los tres gunas, tamas guna, rajas guna y sattva guna. De este modo, conforme a esta tradición, también obtenemos una analogía, una correspondencia directa con el número 9. Gran parte de este poder iniciático del 9 es que el 9 es 3 veces 3. Acá es más simple, 3 más 3. Bueno, bien. Él es la expansión de la Trinidad creadora en el proceso de la manifestación. Entonces tenemos, y vamos a ver cómo tenemos tres aspectos fundamentales. En principio, tres aspectos existen en cualquier aspecto, incluso, por ejemplo, en la electricidad, aunque tenemos dos aspectos,
El tercer aspecto es el que espera ser realizado a través de la unión de los dos aspectos. La luz, por ejemplo, la electricidad es formada por el aspecto plus, el aspecto menos y el aspecto de unión entre plus y menos. Entonces es hoy el cero, la polaridad que se equilibra a través de los dos aspectos complementarios. Este es también, por lo menos ahora, el inicio para entender lo que es el eneagrama, porque empezar y presentar las características de las tipologías sin tener un entendimiento práctico, porque así como vamos a ver, no presentamos aspectos teóricos, pero para ver su carácter práctico tenemos que esperar para darle la aplicabilidad. Entonces, al presentar estos aspectos, nos da un entendimiento y una capacidad para aplicar estos aspectos en la vida. Vamos ahora a presentar algunos elementos sobre la historia del eneagrama. Espero que no los perdí un poco. Esta fue una presentación un poco más compleja, pero uh, capaz que a un momento vamos a revenir, a volver sobre estos aspectos. Eneagrama se remota a miles de años. Lo encontramos incluso en el cristianismo primitivo. Encontramos aspectos que denotan el uso del eneagrama. También en el sufismo, en el Oriente Medio, se encuentran quizás la tradición la mejor conservada con respecto al eneagrama. Um, es desde donde el principal, la principal persona que trajo el eneagrama al occidente fue Gurdjieff, que fue iniciado en esta tradición en algunos monasterios del Oriente Medio, de Persia, y él no solo que la trajo, pero también la enriqueció y la adaptó con elementos occidentales, aumentándole incluso la eficiencia. Pero él fue iniciado en aquellos monasterios y él integró algunos bailes de iniciáticos que integraban exactamente estos tres elementos, que son el cuerpo físico o el intelecto, el aspecto emocional y el aspecto mental. Y al coordinar estos tres elementos, él llegaba a integrar un método complejo, avanzado de transformación del ser humano. Él incluso decía que tanto tiempo que en el ser no existe armonía entre estos tres niveles, que es el nivel instintivo, y el nivel emocional y el nivel mental, el ser se manifiesta como un robot y la necesidad de eh, armonizarlos y sus métodos eran orientados principalmente en este sentido. Bueno, sobre la presencia del eneagrama en el cristianismo vamos a presentar un poco más tarde. Entonces, Gurdjieff fue el primero que divulgó el eneagrama en el occidente, pero pocos fueron capaces de entender su método. Él también nombró su método como un cristianismo esotérico. Él así lo llamó y era un procedimiento de despertar espiritual y armonización del ser humano. Su método era más complejo, pocos lo entendieron y para poder seguirlo, lo que nosotros vamos a presentar van a ser algunos elementos prácticos mucho más simples del método que fue presentado por Gurdjieff para nuestra transformación. Gurdjieff también presentó
y mostró que el eneagrama representa 9 perfiles esenciales de cada ser humano o 9 tipologías. Después de Gurdjieff, Uspensky fue uno de sus discípulos que incluso escribió un libro, El Cuarto Camino, que presentó el eneagrama, pero también su formación más científica no pudo entrar de un modo en la esencia del método. Otra personalidad dio un gran paso adelante después de Gurdjieff, el chileno Oscar Ichazo, que de hecho parece que fue boliviano, que fue iniciado en Persia, en Afganistán en particular, por algunos derviches, y afirmó que no tuvo nada que ver con Gurdjieff. Entonces inició como un camino separado. Él incluso no llamó a este sistema enneagrama, sino lo llamó enneagono. Y también formó una escuela, Arica, tuvo algunos seguidores, uno de ellos principales fue Naranjo, que también desarrolló el sistema. Después, Jodorowsky es uno también de sus discípulos que tiene una película famosa sobre el enneagrama, que es la Santa Sangre o la Montaña Sagrada, que presenta las 9 tipologías. No es fácil de entender porque las presentó en sus aspectos disarmoniosos y cómo pueden armonizarse y cómo poder llegar a un estado superior. Um, También le decía que hay el enneagrama fue integrado en varias escuelas, en varios países, en varios gobiernos, por la importancia que tiene y a través de eso podemos darnos cuenta de su importancia. Pero antes de seguir e integrar otros elementos específicos al enneagrama, porque esta fue como una introducción, me gustaría que hagamos una meditación de integrarnos en los misterios del enneagrama, porque este curso, como le dije, es también iniciático y ahora es el momento con estos elementos integrados abrirnos para integrar en nuestro ser o conectarnos de un modo directo con los misterios del enneagrama. Así que le propongo que hagamos esta meditación de iniciación en los misterios del enneagrama. De hecho, es una meditación que se va a repetir en casi todas las clases desde ahora en adelante para asimilar también de un modo iniciático sus propiedades, porque el enneagrama no es solo una figura, así como le presenté, representa muchos símbolos. Y cuando nosotros nos conectamos de verdad con su simbología, con sus misterios, tenemos acceso a un conocimiento muy profundo sobre el universo, sobre nosotros y sobre cómo realizar esta conexión entre nuestro ser y el universo. Pero tenemos que asimilar sus misterios, porque no es solo un conocimiento mental, es algo profundo, es algo que nos toca mucho más allá de la mente. Por eso vamos a realizar esta integración. Cerramos los ojos. Vamos a tener un tema musical que utilizaremos en este contexto.
Bueno, vamos en continuación a hablar de manera práctica y presentar algunos elementos que son importantes en el eneagrama. Entonces, nosotros hemos visto que el eneagrama es una herramienta muy importante, guía para el despertar espiritual y para la realización psicoespiritual. Ah, Partimos en esta presentación de los tres elementos, tres verdades que se complementan. ¿Por qué es necesario este estudio? En primer lugar, como todos nos preguntamos, cada ser humano es igual a los demás. Este es un primer aspecto. Este fondo común es una base, una especie de elemento de conexión que nos une a todos con los demás seres. Entonces, todos somos iguales. Somos seres humanos y siempre somos iguales a todos los demás seres humanos. Otra verdad es que cada ser humano es absolutamente único y no se parece a ningún otro ser. Nadie puede ser idéntico a nosotros y nadie será ni ha sido en toda la evolución espiritual idéntico a nosotros. Somos únicos y algo en este universo no puede existir idéntico a nosotros. Bueno, estos son los dos extremos y ahora viene el elemento fundamental. Y la tercera verdad es un elemento de conexión entre las primeras dos. Es que todo ser humano se parece o es semejante a otros seres humanos. Es decir, a algunos seres humanos, solo a algunos se parece, no a todos. Estas son tres verdades que son eh, reales simultáneamente. Y cada una de estas tres verdades es importante como los demás. La primera, que nos identificamos o nos vemos como idénticos a todos los seres humanos, es de hecho el aspecto más profundo. Es un nivel espiritual muy profundo donde todos somos iguales. Este sentimiento de identidad profunda y fundamental es la base, la esencia de cualquier sentimiento o cualquier estado de fraternidad, de cercanía entre las personas. Después, la segunda verdad, el sentimiento de que somos únicos y de que cada ser humano es absolutamente único y cada uno es todo un universo único a su manera. Es un requisito previo para una especie de respeto mutuo, una especie de aceptación mutua, porque comprendemos que igual que nosotros somos únicos y los demás son también únicos. Igual que nosotros tenemos ciertas aspiraciones y derechos, los demás también los tienen. Pero la tercera de ellas, la tercera premisa, demuestra que nos parecemos a algunos seres humanos, solo a algunos. Esta es la clave fundamental del autoconocimiento, del conocimiento de los demás, porque en efecto encontramos en nosotros mismos, en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en todo lo que nos representa, elementos que sin embargo son similares a los demás y a otras personas, pero que no se encuentran en todos los demás. En algunos sí, en otros no. Es de hecho la premisa que nos autoriza a buscar, a encontrar, a tratar de identificar ciertos tipos, ciertas tipologías, ciertas categorías que puedan representarnos a nosotros mismos y a los demás.
Y los otros que son diferentes a nosotros tienen el mismo derecho como nosotros, tienen la misma realidad. Es esta, de hecho, esta verdad conectora, mediadora, la que se encuentra realmente en el enneagrama. Ver, somos únicos, pero también nos parecemos muchos a otros. Y estos muchos, de hecho, son solo 9 categorías. No hay más. No hay ni 10, ni 8, solo 9 hay principales. El enneagrama como instrumento de comunicación, el enneagrama como instrumento de conexión con nosotros mismos y con los demás. Una vez que nosotros empezamos a entender nuestros aspectos que nos caracterizan, nosotros vamos a poder entender por qué comunicamos algo, por qué nos gustan unas cosas, por qué no nos gustan otras cosas, por qué a otros les gustan lo que a nosotros no nos gustan. A unos le gustan, a otros no. Así, desde estos 3 puntos de vista, el enneagrama se presenta como una herramienta de autoconocimiento. Bueno, nos autoconocemos. Después es una herramienta de evolución espiritual, de transformación psicoespiritual. Es una herramienta para predecir o anticipar nuestras propias reacciones y de los demás. Una herramienta de comunicación excepcional entre nosotros y los demás. Porque si nosotros, con los que nos parecen, vamos a entendernos más fácil, pero con otros que son de otro tipo, vamos a tener, si queremos que nos entiendan, hablar en su lenguaje, en sus valores. De otro modo, no nos van a entender, porque nosotros vamos a decir algo y los otros van a entender otra cosa. Y no pretendamos que los otros que son diferentes a nosotros nos entiendan. Perfecto, porque son diferentes. Y acá es uno de los puntos importantes de aprender, conocer el enneagrama de un punto de vista práctico. También el enneagrama puede ser una herramienta extraordinaria para la transformación, para el despertar del alma y para el despertar espiritual, así como vamos a ver. Un elemento para despertar el alma es muy, muy importante. Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos con los cuales trabajaremos a partir de ahora con el enneagrama. Bueno, los conceptos básicos. El aspecto fundamental que el enneagrama aplicado al nivel humano. Bueno, ahora estamos fuera del contexto metafísico que fue presentado al inicio y los aburrió un poco. Espero que no mucho para decir, es aburrido este curso. No, es muy humano, pero filtramos a los que se aburren rápido. Bueno, entonces vamos a entrar en el contexto humano porque el metafísico no es accesible para todos. Los que no tienen una mente más abstracta, más profunda, no pueden entrar en estos aspectos metafísicos. Pero como dijimos, que el enneagrama es un aspecto que se dirige a la dimensión humana del ser, ahora vamos a entrar a este nivel, pero también tiene una dimensión metafísica profunda, porque así como hemos visto, él integra cualquier otro sistema espiritual que auténtico que ha existido, porque como es un símbolo universal, cualquier otro sistema se refleja y se encuentra en el enneagrama. Bueno, el enneagrama es un mecanismo de defensa de su propio yo, que a la persona
ha desarrollado desde su infancia. Entonces, repito, el eneagrama o la tipología del eneagrama es un mecanismo de defensa del yo que la persona ha desarrollado desde su infancia. ¿Cómo nosotros hemos llegado a defendernos del mundo exterior? Esta es la tipología. Y nosotros, una vez que hemos aprendido a defendernos de este modo, lo manifestamos continuamente, a veces inconscientemente. Es decir, la mayoría, casi todo el tiempo inconscientemente. Vamos a mostrar cómo surge este mecanismo y cómo se desarrolla una tipología humana en particular. Estamos todavía al aspecto global para entender cómo aparecen estas tipologías. El eneagrama, por una parte, proporciona una visión profunda de este comportamiento condicionado, así como la clave para liberar nuestra alma, nuestra esencia universal. Entonces, representa esta particularidad, pero también la clave para liberar esta particularidad de sus limitaciones, porque también son limitaciones de la prisión del ego. Bueno, por otra parte, aunque reconozcamos nuestra tipología o ese eje definidor de la personalidad, sigue siendo la tipología de la que formamos parte, la esencia misma o el agente de nuestra transformación interior. Una vez que nosotros identificamos esta personalidad, identificamos el camino exacto a través del cual nosotros podemos liberarnos, ser libres, manifestarnos de un modo libre. Y también al identificar la tipología en otro ser, identificamos lo que le hace bien al otro ser. Podemos entenderlo. Es la parte más directa, la más importante está para nosotros ahora. Los 9 puntos del círculo del eneagrama constituyen puntos esenciales de orientación en nuestro laberinto interior, en nuestra psique laberíntica. Nosotros tenemos todas las tipologías, pero una es dominante. Y de hecho, nos recordamos el círculo, tenemos los puntos. Nosotros nunca nos encontramos en un punto. Nosotros siempre nos encontramos en un punto del círculo, estando más cerca de una tipología o más lejano. No podemos decir, yo soy tipología no sé, del líder, porque nunca vas a ser un líder 100%. Puedes ser hacia el mediador, hacia la otra tipología, puedes tener una tendencia, pero no es exacta. Es eso para tener, porque existe este aspecto que las personas consideran que son una tipología. Nunca sos una tipología de un modo exacto. Sos más cerca de una tipología y puedes tener tendencia hacia una tipología adyacente. Y pronto vamos a tener un librito para poder identificar su tipología y después cuando hablamos acá y presentamos los aspectos, saber más exacto en qué medida ustedes manifiestan una tipología u otra. Cada uno tiene dentro una cierta energía fundamental, porque claro, estas tipologías son también energías. Nosotros conectamos con estas tipologías, tipologías que pueden ser armoniosas o pueden ser desequilibradas, porque este es otro aspecto que lo vamos a presentar más tarde. Si es una tipología perfectamente equilibrada, esta, y eso es importante, se vuelve una puerta para llegar al nivel del alma.
Y una vez que nosotros equilibramos nuestra tipología, tenemos la puerta para entrar al nivel del alma. Y una vez que entras al nivel del alma, no importa cuál es la puerta por la cual entras. Importante es que entres. Así que de ahora le digo que no hay tipologías superiores a otras. Todas las tipologías son buenas porque son caminos hacia el alma. En el yoga se muestra que el alma tiene nueve energías fundamentales, de las cuales siempre una será predominante al nivel del ego. Una es predominante al nivel del ego, es decir, al nivel de nuestra vida cotidiana, al nivel de lo que llamamos nuestra personalidad. Y hay innumerables razones que explican eso, que resultan de las leyes del 3 y del 7 que existen en la tradición. No nos proponemos presentarlas, podríamos hacerlo, pero no es el tema del curso, porque también serían algunos aspectos más metafísicos. En primer lugar, cada uno de nosotros descubre en diferentes momentos varias maneras de ser, varias maneras de pensar. Y vamos a tomar una situación común de la vida. Supongamos que se acerca el cumpleaños de una persona que nosotros amamos, y pensamos que deberíamos comprarle un regalo. Bueno, ¿y qué puede surgir o qué preguntas, qué ideas pueden surgir en la mente de una persona? Bueno, uno dice, tengo que comprar un regalo. Es su cumpleaños, así que eso es lo que pienso, eso es lo que me motiva entonces, porque tengo que comprarle. Es como el tener, el deber. Otro dice, me gustaría regalarle algo, comprarle algo que le ayude mucho, que le guste, para poder ayudarla en lo que hace. Entonces, no solo comprarle un regalo, también que sea algo que la ayude. Otra faceta de nosotros dice, mejor regalarle algo muy práctico. Otra faceta dice, mejor regalarle algo muy original, lo más original posible, que sea algo bonito, único y original, que no tiene. Después, otra faceta dice, y piensa para no equivocarse, piensa muy atentamente y elige el mejor regalo para la persona. Otra persona, otro ego, otro pequeño yo de nuestro ser puede decirle, incluso tengo miedo de regalarle algo que ella ya tiene o que no le guste. Es otra personalidad. Otra faceta de nuestro ego puede pensar que es mejor hacer algo para ofrecerle algo totalmente nuevo, algo inesperado y muy nuevo, una sorpresa. Otra faceta dice, ahora listo, se terminó. Decido, ahora tengo tiempo, salgo y le compro lo que encuentro. Otro dice, olvídalo, tienes 3 días más, tienes tiempo, vamos a pensarlo mejor. ¿Para qué apurarse ahora? Shona, sacas tú aquel y prendes el aire porque todas estas personalidades múltiples en cada uno de nosotros pueden hacer oír su voz sucesivamente en cada uno de nosotros. En cada momento se manifiestan varias facetas de nosotros mismos. Hay personas que cuando dicen, ¿qué pensás tanto? Salí a comprarle algo. No, tiene que ser algo especial, tiene que ser algo único, tiene que ser algo que no la tiene, tiene que ser algo que la impresione mucho. No puedo comprarla así. Otro dice, bueno, lo compro más tarde, ¿por qué tanto apuro decidirlo ahora? Y todas estas, lo que presenté 9 motivaciones que son relacionadas a las 9 tipologías.
Y cada tipología tiene un modo determinado de pensar. Cada persona, cada tipología tiene un modo específico de conectarse con eso. Todas estas personalidades, así, están caracterizadas por algunas energías, por algunas influencias del alma, pero una es predominante. De estas todas que presenté, una es la que predomina y predomina la mayoría de las veces. Si en nosotros mismos, aunque encontremos todas estas facetas en mayor o menor medida, y solo una sea predominante, solo una de ellos la manifestamos toda nuestra existencia. Las mismas modalidades de comportamiento tenemos predominante durante toda la existencia y esta se formó desde que éramos pequeños. Y esto nos condicionó la manera en la cual nosotros hemos crecido. Los primeros años de nuestra existencia son los que formaron este comportamiento. Vamos a ver otro ejemplo en un grupo. Imaginamos un grupo de amigos deportistas. Por ejemplo, tuvieron un partido de voleibol con otro equipo y han perdido el partido. Digamos, el primero se llama Andrés. Dice, estoy muy satisfecho. No hemos ganado, pero hemos jugado mejor que antes. Aunque no ganamos, sigue siendo muy bueno y me divertí. Quiero decir que me gustó mucho cómo jugamos. Fue mejor, la persona dice. Otro dice que yo estaba muy emocionado. Era el primer día que nuestro compañero Paul del equipo contrario jugaba después de aquella horrible lesión en la rodilla. Y yo estaba muy contento. Eso marcó lo que me emocionó más a mí. Otro dice, yo también estoy muy satisfecho. No importa mucho cómo jugamos en general, pero estoy muy contento que, mira, tenía el botiquín conmigo y cuando un colega del otro equipo se lesionó, pude ayudarlo y pude hacer que se pusiera bien. Él era más emotivo. Otro dice, eran muy fuertes, eran duros. Teníamos que ayudarnos unos a otros. Estábamos luchando contra ellos hasta el último ser. Y me gustó mucho cuando alguien se me resiste y tengo con quien luchar. Y además de eso, les asesté un par de golpes aplastantes un par de veces, así que estoy muy contento. Otro dice, me alegro mucho que me sustituyeron. Así aproveché y pude observar muy bien la técnica de los ambos equipos. Fue excelente. Otro dice, aunque perdimos, aunque nos comieron la paliza, no es nada. Me lo pasé muy bien, fue grandioso, de todos modos, fue hermoso afuera, fue maravilloso. Escuché tantas historias lindas que me alegro. Es excelente haber jugado con ellos. Bueno, hicieron chistes entre ellos, fue lindo. Otro. Sin embargo, lo perdimos y no pudimos ganar. Estoy marcado. No puedo concebir no ganar. Realmente no puedo estar feliz si perdimos este partido. Simplemente no puedo. Otro. Sergio dice, te lo dije al principio, les tenía un poco de miedo. Sospechaba que eran más duros y que habían puesto en marcha nuevas tácticas. Y así fue. Efectivamente, igual que yo, les tenía miedo. Así actuaron ellos. Y el último, estábamos todos juntos. ¿Qué importa a qué jugamos? ¿Quién ganó? Lo importante es que nos divertimos. Olvídalo, no importa. Entonces,
Aunque fue la misma realidad, la percepción sobre la realidad misma fue diferente. ¿No sería interesante saber qué nos caracteriza a nosotros? Exacto. Y así podemos predecir de un modo. Y cuando conocemos al otro ser, podemos predecir también por qué él hace así, porque es su modo de ser, su tipología. Y eso también, no solo que podemos sufrir por este motivo, cómo armonizar nuestra tipología, cómo hacer que sea de verdad armoniosa y no ser condicionados y no poder comer 3 días porque perdiste un partido. Porque muchas veces, esta fue así una situación, pero puedes tener una situación de vida. Puedes tener, perder algo, te choca alguien en el auto, te hace algo, no te trastorna. ¿Cómo hacer para eliminar, armonizar estas tendencias? Y también un aspecto muy importante, al momento que nosotros identificamos cuál es nuestra personalidad, identificamos la mejor manera de evolucionar psicoespiritualmente. Y esta es la parte más interesante para nosotros acá. Cada uno de nosotros tiene unos filtros especiales a través de los cuales puede percibir, a través de las cuales puede filtrar, a través de los cuales puede ajustar su atención en función de determinados elementos que pueden sensibilizarnos más o menos ante lo que experimentamos. Entonces, cada uno tenemos ciertos filtros de la atención sobre la misma realidad que nos sensibiliza. Sensibilizamos algo en nosotros. Es importante conocer. Y si pensamos retrospectivamente en lo que más nos ha marcado a lo largo del tiempo, a lo largo de esta vida, podemos darnos cuenta de que constantemente nos han atraído más unas cosas que otras y nos hemos sentido de alguna manera diferentes a los demás o a muchas otras personas que aprecian o se entusiasman mucho con las cosas que decimos. Así como vemos, cada uno de nosotros tiene su propia forma de ver el mundo exterior. Cada uno tenemos ciertos filtros a través de los cuales podemos despertarnos más o menos. Pero exactamente estos filtros son la clave de la autotransformación, porque desde el momento en que somos más sensibles a estos registros, a estos filtros, es obvio que si buscamos transformar la experiencia, aquí tenemos todas las posibilidades y menos en los otros, en otras direcciones a las cuales todavía no tenemos acceso. Es como nosotros tenemos 3 puertas, 3 maneras características de ser. Acá se define nuestra personalidad, pero si nuestra personalidad es disarmoniosa, nosotros manifestamos un error a este nivel. Un error, por ejemplo, manifestar miedo o manifestar ira. Y exactamente al resolver, al conocer, resolver, armonizar estos aspectos, encontramos la mejor manera de evolución espiritual porque es donde hay más energía, pero donde hay más energía es la que más se perturba. Por ejemplo, una persona que tiene miedo, por ejemplo, el devoto. El que manifiesta esta tipología devocional, lo que puede hacer más cuando es disarmoniosa es manifestar miedo. Pero si él equilibra eso, va a tener un coraje deífico en todo lo que realiza. Y así en adelante con todas las tipologías. No es casualidad que el enagrama nos presente tipologías tan fundamentales, porque de hecho solo pueden existir 9, teniendo en cuenta toda la estructura y toda la tradición espiritual que se ha conservado en este planeta y los datos espirituales que ya fueron presentados.
En el eneagrama tenemos 9 puntos y 9 tipologías, porque todo se refleja en todo. Y ahora, sobre la base de estos ejemplos divertidos que hemos presentado para ilustrar de una manera más o menos general la manera en que pensamos en lo más íntimo de nuestro ser, sucesivamente, aunque tomemos una sola decisión y la manera en que predominantemente cada uno de nosotros se manifiesta, veamos lo que podemos sacar de específico, lo que podemos sacar de muy característico de estas actitudes que hemos especificado. En primer lugar, en uno de nosotros, o que cada uno de nosotros tiene una cierta fijación. E incluso estamos orgullosos de la faceta dominante. Somos orgullosos, consideramos que es nuestra, consideramos que nos defiende, consideramos que es la más importante, somos más apegados a aquella. Así que cada uno valora más lo que tiene, que lo tiene en relación a lo que manifiestan los demás. Considera que su manera es superior, es mejor que seas así. Incluso con los regalos, es mejor comprarlo, uh, algo que lo sorprenda, algo que le sea útil. Cada uno considera, no, comprar así porque mi manera de ser esta es la mejor y desconsiderar a los demás, pero tiene la misma importancia. Eso de un modo a nosotros nos hace eliminar el orgullo que somos superiores a los demás. Porque es un orgullo, porque somos orgullosos de la tipología que tenemos. Y los otros, así como son, tienen también el derecho o tienen la misma importancia a lo que ellos quieren, lo que ellos manifiestan. Es decir, aceptamos e incluso nos apegamos a esta tipología. Por eso es difícil identificarla. Es difícil, tenés que tener mucho desapego. Gurdjieff incluso decía eso. Decía que el que se quiere aprender enneagrama tiene que aprender primero a ser desapegado, porque si estás apegado no quieres reconocer. Decir, déjame que yo sé que es mejor así que de otro modo. No me digas ahora que es mejor de otro modo. Por eso, y a veces te cuesta incluso reconocer, lo que más te cuesta reconocer es tu tipología. Porque no lo puedes, es como el pez en el agua, decirle que vea el agua. Pero ¿dónde hay agua? Incluso tendemos a favorecer las cualidades que nos estabilizan, que nos hacen sentir muy cómodos en nuestro propio sistema de valores. Y ahora volvemos a los dos ejemplos. Veremos eh, cómo podemos entender qué era lo que definía todas estas actitudes. Bueno, en el ejemplo con los regalos, la primera faceta de nosotros decía, tengo que comprarle un regalo. Es importante, es algo principal, su cumpleaños necesariamente. Lo que nos motivaba cuando pensamos así es honrar ciertas costumbres. Es Navidad, hay que comprar regalos a todos de la casa, ¿no? Hay que comprar ¿qué? Algo. Era una especie de honrar las reglas. Por eso a veces unos compran, otros no, porque los que honran las reglas compran, los otros no. Si no encuentro algo original, no le compro. ¿Para qué comprarle si no es algo original? O esta es la motivación y es la naturaleza de la tipología, la de respetar las reglas, la naturaleza de encajar en un sistema de reglas, algo rígido. Sabemos que debemos hacerlo. La segunda dice, tengo una idea original.
Mira, quiero comprarle un body muy bonito, un traje del cuerpo para una mujer. Esta motivación, cuando busca algo original y algo muy interesante, es la motivación relacionada con la creatividad o incluso con la originalidad, algo único. Es otra motivación que nos impulsa a actuar. Comprarle algo original, algo que sea especial. Quiero comprarle algo que le va a ayudar en la que está haciendo y así sentir este tipo de calidez con la que he cargado este regalo para ayudarle en lo que está trabajando, en lo que está haciendo. Entonces estamos motivados por el cuidado de los demás. Los queremos cuidar, comprarle algo que lo precise. Nos dimos cuenta de que, por ejemplo, estaba enfrentando algunos problemas que no tenía dinero, le faltaba y nosotros le compramos exactamente lo que ella precisaba. Así que le prestemos atención. Eso nos motiva en lo otro. Teníamos en mente que, mira, quiero algo útil, realmente quiero comprarle algo y noté que eso es lo que necesitaba. Entonces, esta es otra motivación. Otra faceta dice, ¿qué más le doy vuelta? Ahora necesariamente estoy tomando la decisión y tengo que tomarla porque no hay más tiempo. Ya está. Esta motivación es la fuerza de la decisión, es el juicio, es el paso del pensamiento a la acción. Es otro lado de nosotros. Es una tenacidad que no nos permite caer en la duda, en la decisión, qué comprar, qué hacer, pero ya está, no hay tiempo para perder. Vamos, hay que decidir ya. Así que otra fuerza, otra motivación de comportamiento tan importante como las otras, porque son direcciones del alma. Bueno, otra personita en nosotros decía, vamos, mejor espera un momento, déjame pensarlo muy bien. Tiene todavía un body, una de esta que dijimos, para que lo usas, déjame pensarlo bien, déjame analizarlo lo mejor posible. Esta motivación es nuestra necesidad de razonar, de ser trabajadores, una necesidad de claridad, de análisis, que nos ha empujado hacia esta tendencia a analizar y a pensar. Entonces decimos, olvídalo, no es tan importante, pero le gustará, será algo nuevo, será un color alegre, será un color bonito, agradable, hay otra motivación, la tendencia a la novedad, a la espontaneidad, a la alegría, a divertirse, que también está activa en nosotros. Otra faceta de nosotros dijo, no creo que sea exactamente lo que necesita, pero será muy práctico y muy eficaz. Quedará muy bien. Esa faceta es nuestra eficacia. Nos desmarca, es decir, es una motivación en términos de acción para ser lo más eficientes posibles en la acción. Y por eso pensé así. Dije después de ese, sí, pero tengo miedo de que lo que le quiero dar ya lo tiene. Si este color me gusta a mí, no sé qué le gusta a ella. Eso es la duda. Y hay una tipología que duda mucho o tiene este defecto de dudar. Es otra motivación que se presenta en cada uno de nosotros. Olvídalo, dice otro, ¿para qué me voy a poner así? Deja que se me ocurra a mí, tengo tiempo suficiente. Esta es una motivación hacia la armonía. ¿Para qué apurarse? Mejor dejar para que vean, pero también es una tendencia que en defecto, ¿a qué defecto lleva? Hacia la pereza. Demorarlo hasta que no lo hagas más. Entonces, cada calidad de la tipología tiene también un defecto que
Si nuestro ego lo manifiesta, nosotros tenemos que reconocerlo y ver cómo lo trabajamos para sublimarlo, para armonizar nuestra tipología. Y sin armonizar este defecto, nosotros no podemos mucho evolucionar, porque es el mayor defecto que tenemos. A veces las personas tienden a ignorar este defecto, decir, bueno, tengo esta pereza, pero me oriento hacia otros aspectos. Pero como en la pereza tenés la mejor energía, las otras cualidades que tú tratas de armonizarlas no van a tener la fuerza necesaria para llevarte al alma. Donde es el defecto más grande, es la oportunidad más grande para transformarse. Pero una vez que nosotros identificamos la tipología, vamos a poder incluso identificar cuál es nuestra calidad potencial más grande que tenemos. Una vez que la conocemos a través de las metodologías que incluso el Enneagrama nos ofrece, y vamos a presentarlos para armonizar, para sublimar estos defectos, se van a volver una herramienta muy rápida y muy eficaz de transformación interior. Pero eso implica tener discernimiento, tener la capacidad necesaria como para identificar nuestra tipología y trabajar después en este sentido. ¿Cómo surgen estas motivaciones? ¿Por qué surgen y cómo se manifiestan en nuestro ser? ¿Cómo podemos liberarnos de estas tendencias que nos enredan en el ego? Por ejemplo, en el ejemplo con el partido de voleibol, el primero era orientado hacia ciertas reglas y el orden son muy importantes para él. Y así como filtro de su percepción está el respeto a las reglas. Personas que quieren ser muy rigurosas. Lo que marca es el miedo a no equivocarse, a no romper estas reglas. Estas personas tienen pocos matices de esta tipología. Son, ¿respetas la regla o no respetas la regla? Divide a las personas en buenas o malas. La vida para ellos no tiene muchos matices. O es blanco o es negro. No, no existe intermedio. Es un tipo es una tipología. Y esta tipología se llama perfeccionista. Es la primera tipología. Y por ejemplo, esta persona, cuando era niño, se vio obligado a respetar reglas. Los padres eran muy exigentes con ellos y les ponía, hay que respetar las reglas. Y ellos se dieron cuenta que al respetar las reglas, ellos empezaban a ser aceptados, recibir amor de los demás. Entonces, de pequeños vieron que si ellos se portan bien, tienen notas buenas en la escuela, los otros los aman y los aceptan. Otros padres, puede ser que los amaba a los niños y mostraba su cariño, incluso si no se portaban bien, si no respetaban las reglas. Pero en este caso, él aprendió que si no respeta las reglas, ah, no es amado. Y después él empezó a repetir estos patrones hasta que se volvió su naturaleza. Y después se vuelve incluso rígido dentro de esta naturaleza. Si alguien no respeta las reglas, puede ser considerado que es una persona mala de su punto de vista. Si cruza la calle cuando la luz es roja, aunque no hay nadie, dice, mira qué persona incorrecta. ¿Cómo puede hacer algo así? Hay que esperar, hay que respetar los colores, hay que hacer, pero de un modo rígido. Bueno, capaz que alguien piensa de este modo, pero si yo veo la luz que es roja y no hay nadie en la calle, la cruzo, no espero frente a una puerta abierta.
Entonces dijimos que no hay una tipología buena o mala. Todas son iguales. Por ejemplo, en la tradición cristiana temprana, es muy interesante eso para ver cómo se integraba. Encontramos estas 9 pasiones o 9 aspectos inferiores del alma. Y tal como se describen en la Filocalía y en en otros textos tradicionales, y estos 9, exactamente 9 son la ira, que dan exactamente el aspecto disarmonioso de cada tipología. Exactamente, ¿saben cómo? Milimétrico. La ira, el orgullo, la mentira o la vanidad, acá hay 2 variantes, la envidia y la tristeza, la tacanería, el miedo, la codicia, la lujuria o el desenfreno y la última, la pereza o la ociosidad. Y muestra que el ser humano se enfrenta a nueve bloqueos, nuevas manifestaciones inferiores del ego, pero muestran que cada uno de estos aspectos o comportamientos inferiores representan mediante una transformación alquímica, y acá es el aspecto incluso tántrico del cristianismo temprano, mediante una transformación alquímica, una puerta de acceso a una virtud divina que corresponde a su polo opuesto. Y esta es lo que presentan aquellos textos más antiguos del siglo IV. Y dicen que lo que se opone a la ira o a la agresividad es la serenidad, la paz, la calma. Lo que se opone al orgullo es la humildad. Lo que es opuesto a la mentira es la verdad. Lo que se opone a la envidia y la tristeza es la igualdad con todos los demás seres. Que el desapego espiritual se opone a la tacanería y al apego material. Lo opuesto al miedo es el coraje deífico. El opuesto a la avaricia es la moderación. La lujuria se opone A la lujuria se opone la pureza, y lo contrario a la necedad, es la acción divinamente integrada. Por lo tanto, señalan y proponen toda la tradición cristiana primitiva estos aspectos a desarrollar. Cuando tú ves un defecto, desarrolla la cualidad opuesta. Bueno, Oscar Ichazo, el chileno, también adoptó las mismas tipologías como las de la tradición cristiana. Él anduvo más cerca de la tradición cristiana, Oscar Ichazo, y también el iniciado Dante. Encontramos la misma idea de la tríada reflejada, pero también entrelazada, los mismos aspectos con las 9 pasiones, que en realidad son una especie de extensión de los 7 pecados capitales. Bueno, le decía que en la película de Jodorowsky, La Santa Sangre o La Montaña Sagrada, son presentados estos defectos de cada tipología. Nosotros no vamos a ir de este modo, pero considero que como es posible que muchos de ustedes ya han estudiado, ya se han encontrado con estas tradiciones, presentar para que todos puedan integrar más completo lo que presentamos. También vamos a ver a un momento esta montaña, esta película, La Montaña Sagrada o La Santa Sangre, con comentarios para poder entender, pero tanto tiempo que todavía no conocemos las tipologías y a partir de la próxima semana las vamos a presentar, es prematuro empezar a invitarlos a que veamos esta película. También relacionado al cristianismo, porque eso también es un aspecto importante, capaz que
lo vamos a mencionar en el caso de cada eneagrama. Saben que hay en la tradición más esotérica las 9 bienaventuranzas que corresponden también que de la Sermón de la Montaña que Jesús hizo, que corresponden exactamente cada una de las 9 maneras en las cuales los seres pueden ser bienaventurados, no sé si así se dice, pero obtener la bienaventuranza corresponden de un modo exacto con las 9 tipologías. Eso también es extraordinario. La manera en la cual presentó solo 9, si los que leyeron el Evangelio por Mateo saben que fueron presentados 9 y cada uno corresponde a una tipología. Tipologías que son presentadas en muchas tradiciones de hace mucho tiempo y corresponden exactamente. Lo que, bueno, es interesante y también para los que son cristianos, porque, ¿por qué no? Pueden integrar estos elementos del cristianismo en su práctica del enneagrama, porque también son elementos que ayudan mucho. Ya le presenté algunos elementos sobre cómo surgen las tipologías. Le dije, es como una, desde muy temprano, el niño nace de un modo muy puro, completo. Después él tiene que enfrentarse con una realidad donde él tiene que ganar su sobrevivencia y según el medio donde él crece, él empieza a formar un carácter desde muy temprano y según el medio en el cual crece, él empieza a formar un mecanismo de defensa o un mecanismo para ganar el amor de los demás. Después, una vez que este mecanismo se repite, empieza a estructurarse el ego y después el ego que no es consciente. Después al nivel consciente, desde el ego aparecen estas características de carácter que son exactamente las tipologías. El carácter que nosotros tenemos es la parte visible de nuestro ego. El ego es al nivel inconsciente y a través de nuestro carácter, a través de la tipología que nosotros tenemos, podemos identificar el ego, podemos identificar lo que nos limita. Y al tratar de disolver estos mecanismos de defensa, nosotros llegamos a tener la puerta principal al alma. Y una vez que nosotros llegamos al nivel del alma, cumplimos el primer nivel de la evolución espiritual, que es la iluminación. Bueno, y después empieza de verdad la evolución espiritual. Así que yo considero que es un aspecto muy importante que merece cada uno de nosotros conocerlo, integrarlo en nuestra vida y utilizarlo, porque puede ser que algunos aspectos del camino espiritual no los podamos integrar tan directo en la vida humana que nosotros tenemos, en las reacciones, relaciones con los demás. Pero de este modo nosotros vamos a poder encontrar los elementos excelentes para tener relaciones muy buenas porque vamos a poder hablar en el lenguaje del otro, vamos a poder reconocernos a nosotros mismos, identificar los mecanismos que nos motivan y así acercarnos cada vez más al nivel del alma por medio de purificar, de armonizar la tipología que tenemos, es decir, el principal defecto que tenemos. Entonces, por eso tenemos que ir de la premisa porque que puede ser que tengamos algunos elementos a armonizar para poder transformarnos, porque a veces las personas se consideran perfectas y se asombran porque no son felices. Bueno, si tienen preguntas o comentarios con respecto a lo que le presenté, porque estos serán los elementos que quería presentarle hoy. La próxima semana vamos a presentar la manera en la cual se forman estas tipologías, lo que nos motiva
a manifestarlos y después vamos a empezar a presentar las tipologías con todos los elementos necesarios para conocernos. Es importante conocer todas las tipologías. No es que si nosotros identificamos la nuestra, las otras no son importantes, porque así como vamos a ver, en nosotros se manifiestan todas y colaborando, comunicándonos con los demás, es importante también que las podamos identificar, conocerlas y tratar de tener relaciones armoniosas con los demás. Bueno, entonces espero las preguntas suyas desde el nivel de la tipología. A ver, cada uno según la pregunta que pone va a revelar de un modo, de un pequeño modo, la tipología que lo caracteriza. Bueno, mientras lo piensan, le quería decir que el curso se va a desarrollar de este modo. Van a poder tener la grabación, en principio por una semana, hasta la próxima clase para poder repasar los elementos, porque van a ser elementos que capaz los van a querer anotar, pero los vamos a presentar en un ritmo que no necesariamente como para dictar así, para escribir, pero después ustedes las pueden repasar para asimilarlos y integrarlos después en su transformación. Más que una pregunta, me parecía interesante este hecho de tener una herramienta que, viendo cuál es la desarmonía, reconociéndolo es manifestar el opuesto, que a veces, bueno, uno, en mi caso, por ejemplo, y en el camino de cada uno seguramente también, nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo lidiar o nos encontramos con un montón de cosas y uno quiere mejorar en algunos aspectos y no sabe por dónde mejorar, porque de repente te planteas que tenés baches por varios lados, pero ¿cuál es el bache principal que tenés que corregir? El más grave. Sí. El que más cuesta, sí, sí, sí. Entonces pienso que esta va a ser una herramienta que vamos a poner luz a ese lugar donde hay que cu- curar. Sí, sí, la información importante acá es que en el defecto, en el mayor defecto se encuentra la mayor cualidad. Esta es, porque es lo que te viene a evitarlo, porque no me meto así, mejor déjalo y me voy en otro lado, ¿no? Donde tenés más oscuridad en la casa es donde tenés más tesoros. Quiero presentar aspectos prácticos que los podamos aplicar en nuestra vida humana, nuestra vida cotidiana, que nos sean de una utilidad práctica y no hacer teorías. Bueno, entonces para finalizar, veo que las cosas se quedaron más o menos uh, así generales. A los que quieren seguir el curso, bueno, se contactan con la secretaría y hacen las formalidades necesarias para poder participar. Entonces, terminamos acá la actividad de hoy. Le agradezco por participar. Muchas gracias y buenas Gra- noches. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao.